Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús se encuentra en Cafarnaúm, donde recientemente ha retornado y en donde, además de atender a la gente y enseñar, ha dado una enseñanza importante perdonando los pecados de un paralítico que por causa de sus pecados estaba paralizado, y demostró que tiene poder para perdonar los pecados sobre la tierra, y que para él es fácil solamente decir levántate como signo de que puede perdonar los pecados y que no blasfema. Ahora Jesús sale seguramente de la casa de Simón Pedro y camina por la ribera del lago de Tiberíades o mar de Galilea o mar de Genesaret. Mucha gente lo seguía y él les hablaba. Su hablar era enseñándoles, hablándoles del reino. Mientras que iba caminando, su mirada se posó sobre un personaje de nombre Leví. Y Leví es mencionado aquí como hijo de Alfeo en relación con su padre. Y este personaje es identificable con Mateo, como lo vemos en los otros evangelios, especialmente en Mateo. Este estaba sentado en el banco de los impuestos. Era un hombre que estaba trabajando, sino como funcionario estrictamente hablando, que tenía su propia franquicia para cobrar los impuestos, por lo menos como empleado de otro. Sabemos por la historia que los romanos hacían contratos con personas que pagaban una cierta suma por un periodo de un año, y estos les permitían cobrar los impuestos y recuperar así su inversión, mientras que los romanos tenían la suma que les interesaba para sus gastos y necesidades, especialmente pagar a sus soldados y hacer algunas de las obras necesarias para que la gente también viera con simpatía sus actividades en medio de los lugares donde estaban. Así como había visto antes a las dos parejas de hermanos, Simón y Andrés y Santiago y Juan, que estaban desempeñando sus oficios, Leví estaba también realizando sus actividades cotidianas de las que vivía. Cobraba impuestos. Los impuestos eran recaudados y se entregaban directa o indirectamente al gobierno romano. Y por esto quienes trabajaban en esta actividad eran considerados traidores a su propio pueblo, porque ordinariamente eran gente del mismo Israel. Y también eran considerados ladrones porque alteraban
las cuotas establecidas en los aranceles. Al escuchar que Jesús le ordenó seguirlo, éste inmediatamente se levantó y lo siguió. Jesús le invitó a ser su discípulo. Enseguida se nos presenta una escena dentro de la casa de Leví. Así como Jesús ha ido a la casa de Simón Pedro e incluso allí se hospeda y toma residencia, ahora es presentado en la casa de este personaje que en San Marcos es referido con un nombre hebreo llamado el Leví. Están en la casa de él y hay muchos publicanos y pecadores. Publicano es indicación, descripción de las actividades que desempeña al servicio del imperio ante el pueblo, cobrando toda clase de impuestos, y había colegas de Leví, y había otros que son descritos como pecadores. Este binomio publicanos y pecadores se altera de repente en otros pasajes cuando se habla de publicanos y paganos o publicanos y prostitutas. Lo cierto que es descrita esta actividad o oficio como gente que no hace la voluntad de Dios. Estaban allí en esa casa y se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. De esta manera se nos dice que Jesús, que ha llamado a Leví a seguirlo, también está actuando como maestro y vienen con él sus discípulos, ya tiene quienes aprenden de él. Y no es poco, porque dice que eran muchos los que lo seguían en calidad de discípulos que tenían a Jesús por maestro. El influjo que Jesús está ejerciendo sobre la gente incomoda a los escribas de la secta de los fariseos. Los escribas eran las personas que sabían leer y además sabían escribir, y como consecuencia en medio de ese ambiente eran los más competentes para interpretar la palabra de Dios y hacer aplicaciones a casos determinados que la gente no sabía cómo resolver. Estos pertenecían a la secta de los fariseos, que eran los paladines del cumplimiento de la voluntad de Dios, especialmente de la pureza y del sábado. Y ellos evitaban tratar con gente que pudiera indisponerlos para un trato correcto con Dios. Pero su actuación aquí nos demuestra que cada grupo tenía sus propios escribas. Los saduceos tenían los suyos, los fariseos los suyos, probablemente los celotas también. Cada uno de los grupos tenía quien enseñaba y hacía de guía para sus grupos. Ven que Jesús está sentado a la mesa con pecadores y con publicanos y quieren desacreditar a Jesús. Le dicen a sus discípulos que abran los ojos, porque tienen un maestro que se junta con gente indeseable, que tiene vínculos con aquellos que no debería de tenerlos. Con los publicanos y pecadores comparte el alimento, come y bebe, y por lo tanto de algún modo se hace semejante a ellos. Ellos no podían responder, pero Jesús respondió diciendo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Jesús les dice que estas personas que para ellos viven una conducta contraria a la voluntad de Dios, Él no ha venido a juzgarlos. Se ha acercado a ellos como un médico, describiendo su conducta y por qué razón actúa así. Se ha acercado a ellos, los diagnostica ya desde ahora como enfermos, pero Él ha venido no solo para diagnosticarlos, los va a sanar convirtiéndolos, porque Él ha venido enviado por Dios, no para llamar a los justos, a los que ya hacen la voluntad de Dios. Está aquí enviado por Dios para llamar a los pecadores a la conversión, como ya lo ha dicho Juan el Bautista y él mismo: conviértanse y crean en el Evangelio.
Así Jesús nos demuestra cuál es su misión en la tierra. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.